bienvenidos a la segunda sesión de comunicaciones del Congreso Internacional La recepción de Góngora en la literatura hispanoamericana. Es para mí un placer compartir mesa con tan excelentes ponentes. Siguiendo la metodología habitual, cada comunicación se limitará a unos 20 minutos y dejaremos un turno de preguntas para el final del acto. Bien. Es un placer, siguiendo el orden del programa, presentar a Jaime Puig Guisado de la Universidad de Sevilla. Es contratado predoctoral y profesor de literatura española hispanoamericana en la misma universidad. Graduado en filología hispánica, ha cursado los másteres de estudios hispánicos superiores, formación del profesorado de estudios lingüísticos, literarios y culturales. Ha realizado comunicaciones en diversos congresos, coordinado volúmenes y publicado sobre literatura hispánica, literatura comparada y estudios de género. Recibió una beca de colaboración del Ministerio para desarrollar una investigación muy interesante, ¿no?, que es la investigación sobre Juan Ramón Jiménez en América, y más tarde ha centrado sus estudios en el neobarroco cubano de Lezama Lima y Severo Sarduy, aunque también ha profundizado en otros autores como Teresa de Jesús, Góngora, Rubén Darío, Delmira Agustini, etc. Actualmente está realizando su tesis doctoral sobre la nocturnidad poética en México entre el siglo XIX y mediados del XX. El título de su comunicación es Elusión y superposición sexual, huellas gongorinas en Lezama Lima. Cuando quiera, Jaime. Pues muchas gracias. ¿Se escucha, no? Sí. Vale. Bueno, lo primero, por supuesto, agradecer a la organización del Congreso, que nos ha acogido de forma estupenda y solo tengo palabras de agradecimiento. Y bueno, no me voy a repetir un poco en conceptos que ya han hablado los ponentes anteriores. Y mi intención hoy aquí es ver algunas de las técnicas que Góngora, como gran representante del barroco, hizo en su momento y que otros autores del neobarroco, en concreto cubano, me voy a centrar en José Lezama Lima, aplica en su obra, más concretamente en Muerte de Narciso, ¿no? Y me voy a centrar sobre todo en la técnica de la elusión y la superposición. Vamos a ver un poco cómo se concretan estas dos formas y sobre todo en una lectura sexual de Muerte de Narciso y homoerótica, sobre todo. Bueno, Muerte de Narciso es un poema de 17 octavas que se empieza a escribir en 1932 y se publica en la revista Verbum en 1937, una revista de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de La Habana. En sus inicios, Lezama Lima cuenta con 21 o 22 años y, según él mismo, su composición es una despedida de la adolescencia en plena adolescencia. La mayoría de las interpretaciones de Muerte de Narciso insisten en una actualización del mito grecolatino de Narciso y Eco, en una profundización en los misterios del conocimiento y las culturas, o bien en una representación autobiográfica enmarcada en el contexto cubano. Toda la lectura, presentada de forma no excluyente, sino de manera aglutinante, se encausan en un estilo recargado propio del neobarroco. Para Goytisolo, decir que la poesía de Lezama es hermética significa no haber encontrado sus claves, que son complejas pero no arbitrarias. Nosotros pensamos que mediante un complejo proceso de anamorfosis, según la terminología de Severo Sarduy, se puede explicar esta montaña rusa del homoerotismo eludido en este poema y superpuesto, ya que aparece y desaparece o se oculta para luego visibilizarse. Sarduy explica mediante la superposición este mecanismo lezamiano. Dice Sarduy: la metáfora, medio de conocimiento, va con su igual a invadiendo el relato, anudando una trama de comparaciones, de similitudes forzadas. En el planteo de su sistema poético, Lezama otorga el primer lugar a la ocupatio de los estoicos, es decir, a la total ocupación de un cuerpo. Si es la imagen la que, según él, ocupa el poema, es la metáfora la que cubre la substancia o resistencia territorial de la novela. El poema, por lo cual, sería un cuerpo retroactivo, creado por la imagen final a que llega la cadena de metáfora. Esta ocupatio estoica, como uso de una o varias imágenes que se sitúan sobre otra lectura propuesta, se manifiesta en una sucesión de metáforas, una alegoría que configura un cuerpo poético retroalimentado continuamente, creándose un todo entremezclado de sentidos figurados que multiplican la lectura. Para Goytisolo, esta técnica proviene del arte elusivo de Góngora, evitando la mención directa de los objetos y proponiendo un discurso más allá de la representación de la realidad, como una presentación o creación, escapando del escribir sobre algo para escribir algo.
En la octava 36 de la fábula de Polifemo y Galatea, de Góngora, se hace alguna de las técnicas de las que estamos hablando y leo la octava. En la rústica greña yace oculto el áspid del intonso prado ameno, antes que del peinado jardín culto en el lascivo reglado seno. En lo viril desata de su bulto lo más dulce el amor de su veneno. Bébelo Galatea y da otro paso por apurarle la ponzoña al vaso. Aquí se muestra claramente, en los ejemplos que ha puesto el profesor Roses antes también, la ilusión de la sexualidad, ¿no? Cómo se contempla el falo como áspid, como serpiente, ¿no? Y otra forma de evadir la sexualidad de una forma elegante y que en Lezama se ponen en práctica también. Se configura entonces un cuerpo homoerótico en Muerte de Narciso que lucha por insertar una imagen en la ausencia. No me voy a parar en explicar todo el tema familiar del Lezama, pero está muy presente, por supuesto, con un marcado horror vacui, convirtiéndose Narciso en el sujeto lesamiano del cuerpo insular, según la terminología de Valdés Zamora. El poema entonces no ofrece una única imagen fija, sino que se caracteriza por un dinamismo constante y que remite al acto sexual mediante sensaciones que contraponen frío y calor. Labios nevaban, fría mirada, llama fría, congelados, hirvientes, antorchas, peces. Estos procesos dinámicos están pensados como una anamorfosis sucesiva. El solapamiento de las imágenes constante mediante el potens, según la terminología lesamiana, que queda plasmado en las comparaciones en las que se usa como u otras analogías. Sintagmas como enterrando firme oído en la seda del estanque, aislada paloma muda entre dos hojas enterradas, o se entierran pluma en el grito, silbo enmascarado entre frentes y garfios. Ponen de relieve este instinto arquitectónico que recorre el poema y que viene acompañado de términos técnicos del ámbito de la construcción, como durmiente, alfiler u otros relacionados con el gremio marinero. Esto también lo apreciamos en las palabras creadas con el prefijo re. Recorre, reconviene, relucir, recurva, sobreponiéndose lo doble como una forma más de repetición, superposición o de actualización que afecta al sujeto descrito con Narciso, Narciso, esa repetición, o la referencia clara a Eco en el mito, y que por la otra cara se manifiesta con recursos como el quiamola y palaje. Todo ello se plasma en el símbolo del espejo, la palabra más repetida del poema y la que resume todo el proceso de duplicación y anamorfosis, además de estar ligada con el tema de la resurrección a través de la imagen del cuerpo que Lezama teoriza. Una de las constantes en el poema de Lezama es la presencia del falocentrismo. Este se plasma en diversas ideas como la imaginería relacionada, por ejemplo, con las aves, el caso de utilizar el vocablo paloma, aparte de entroncar con la imaginería cristiana, se utiliza en América Central coloquialmente para designar al pene. Otra metáfora es el cisne, que además de presentarse como el modernismo de Rubén Darío o su versión más local con Julián del Casal, a modo de homenaje, en el primer verso donde aparece viene aparejado de pico, palabra que también significa pene en otras zonas de América. Adicionalmente, en el poema encontramos una serie de interrogantes que se plasman en preguntas y que trazan la imagen del cuello del cisne como signo de interrogación que insiste en la analogía fálica. Por otro lado, la referencia a las aves viene motivada por su directa relación con la homosexualidad, ya que pájaro en Cuba significa directamente homosexual. Si nos centramos en otros términos que pretenden una identificación fálica mediante uso metafórico, encontramos lo siguiente: flauta, silbo, antorcha, caracol, pez, corales, sierpes encendido, como remitía antes al tema de la serpiente en Góngora. Resumiéndose en la enumeración, son peces, son llamas, son flautas, son dedos mordisqueados, en Muerte de Narciso. Algunos elementos no indican una referencia explícita, pero sí se acogen a alguna cualidad fálica como surtidor, en cuanto a su capacidad de surtir líquido seminal, ascendiendo en el pecho solo blanda e insepulta madera blanda, haciendo referencia al pene a uno erecto o muelle, en cuanto a su posibilidad de alargamiento y contracción. La metonimia fresa y carbunclo, en relación con el glande, insepulta tiara al prepucio o abeja, enjambre al aguijón como símbolo fálico también. Apoyan esta significación, además de otra puntiaguda, carámbano, aguja, alfiler, adjetivos como arponeada y alfilereada. Sobre todo cuando estos últimos van acompañados de referencias corporales como piel o lengua. El vocabulario de las armas también cobra un papel fundamental en esta línea. Espada, flecha, asta. Señala Goitisolo que son
comunes en la literatura erótica las fórmulas eufemísticas destinadas a omitir el nombre exacto de las partes sexuales o el acto de la cópula. Y cito: en el cancionero de burlas provocantes a risa y, sobre todo, en la lozana andaluza, encontramos numerosas imágenes de este tipo. El miembro viril es lanza, garrocha, unicornio, mano de mortero, cirio pascual, pedazo de caramillo. El órgano femenino, pantano, aduana, y el semen, suero, engrudo. Los testículos, compañones. El acto sexual, entrar en coso, etc. Con esta metáfora, Delicado, el autor de la lozana andaluza, traza metáforas como el hurón que casa, en la floresta, o decir dos palabras con el dinguilindón. En otros pasajes, los protagonistas del retrato aluden al sexo de forma tangencial, recurriendo al empleo de perífrasis, pronombres demostrativos o adverbios de lugar. En Muerte de Narciso, en otras ocasiones, se establece una comparación de un objeto con una forma fálica sin referirse a un elemento sexual, para cargar ese objeto o acción de erotismo, es decir, el elemento fálico como predicado de la metáfora. Como Góngora, Lezama recurre al eufemismo sexual fálico con la aplicación de una imagen sustitutiva. En Paradiso también ocurre esto, ¿no?, en su gran novela. Como por ejemplo cirio, espolón, lombriz, colmillo, aguijón, pico de gallo, fruta, lanza, columna. O mediante perífrasis como instrumento penetrante, espíritu germinador, dotación germinativa, atributo germinativo. Todo esto dice Goytisolo con respecto a Paradiso. Mientras que el ano puede ser círculo de cobre. A partir de órgano sexual se suceden en Paradiso, cuando se describe el ritual fálico de uno de los personajes, Leregas, diferentes sustituciones metafóricas en progresión con el aumento del miembro. Coloso fálico, tenaz sirio, atributo germinativo, dolmen fálico, desmesura periápica, faro alejandrino, todo ello con la intención de expresar la desmesura barroca sobre un aspecto sexual. También en el mundo de las plantas, de Muerte de Narciso, aparecen connotaciones falocéntricas. Toman las formas de loto, geranio, violeta, toronjil, mirabel, clavel, alfiler, doncella, pino. Ya vemos que muchas de estas palabras que estoy citando se repiten porque tienen una gran polisemia, ¿no?, y se refieren a diversos ámbitos. Esta flora se propone como una metáfora sexual en cuanto a su consideración de phallus impudicus, concepto que Lezama anota en su diario como la relación de la flor y el falo a través de una planta así llamada por su parecido con el falo en erección, que en Paradiso también se muestra. Cito Paradiso. Los griegos llegaron a la pareja de todas las cosas, pero el cristiano puede decir, desde la flor hasta el falo, este es el dedo de Dios. Vemos aquí como hay una lectura bastante ascensional de lo sagrado en cuanto al erotismo. Por otro lado, el esperma, en Muerte de Narciso, queda simbolizado en múltiples significantes. En primer lugar, los que se relacionan con el color blanco. Secreto al vino, nido blanco, haciendo alusión también a los testículos. Rabia, nube, cal salada, gota marmórea. Hilachas que surcan el viento, tejen blanco cuerpo en preguntas de estatua polvorienta. Ya traspasa blancura, recto sin fin en llama seca y hoja lloviznada. La blancura, seda, es ascendiendo en labio derramada. La seda, además de líquido viscoso, se presenta como una metáfora del agua que rodea todo el poema como si de la isla de Cuba se tratase. Y se pone en marcha una alegoría fluvial muy conectada con las églogas, por ejemplo, de Garcilaso de la Vega, ¿no? Las imágenes de este tipo se concretan en el río, palabra que aparece en el poema también. En sus diarios, Lezama apunta al libro de los muertos en cuanto a la creencia egipcia de que los ríos confluyen en la boca del monarca, entrando en la línea del horizonte. El río que desemboca en la playa genera un oleaje análogo al impulso del esperma atravesando el miembro fálico. Estas aguas se describen como hirvientes, de luna, o que agitan el oído y pueden tomar forma de chorro, grifo, pluma, fuente, cristal, veneno o espejo. Con respecto a toda esta poética de los fluidos, el mito sitúa, como sabemos, a Narciso enamorándose de una ilusión sin cuerpo al beber el agua, tomando por un cuerpo lo que solo es un reflejo. Nuestra lectura entonces incide en la culminación del proceso de transformación sexual para el cual Narciso deja de ser virgen en su fusión erótica con el agua y trasciende el mundo material para llegar a lo sagrado, al cielo cristiano, pero también de otras religiones que se asientan en el sistema poético lezamiano. Por supuesto, no he citado antes a San Juan de la Cruz, pero ya lo hemos dicho antes y me he centrado más en la referencia gongorina, pero no hace falta decir que las influencias de Lezama están por todas partes, ¿no?, de diversos autores. Tal y como hemos anotado entonces a lo largo del análisis,
viendo con estas técnicas, creemos que uno de los rasgos que devela su peculiaridad homoerótica es el falocentrismo que se presenta en toda la composición. El falo se presenta como un símbolo ascensional y toma diferentes formas que conducen a otros elementos que multiplican las interpretaciones, aún más si tenemos en cuenta la polisemia casi inherente en todas las palabras. Entendemos que este erotismo, que impregna notablemente todo el texto, contiene unas referencias al miembro viril, a otras partes del cuerpo o al acto sexual más discretas o disimuladas que provienen de las técnicas barrocas de ilusión y superposición o acumulatio que Góngora, entre otros autores barrocos, desempeña. Bueno, podría dar mucho más ejemplo en el propio poema de Muerte de Narciso, que es inabarcable, ¿no? Pero prefiero dejarlo aquí. Esto pertenece a un estudio más amplio, pero quería dar simplemente algunos ejemplos concretos que se base un poco en la hipótesis que hoy traía. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por además ajustarte tanto. Nos das margen para un debate y seguro que esto va a enriquecer luego la mesa. A continuación doy paso a Renato Guizado Yampi, profesor de la Universidad de Piura, Perú. Renato es magíster, maestro en literatura hispanoamericana y licenciado en literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desempeña su docencia en poesía en la misma universidad y trabaja como docente a tiempo completo en el Departamento de Lengua y Literatura de Piura. Actualmente cursa los estudios de doctorado en el programa de Español, Investigación Avanzada en Lengua y Literatura de la Universidad de Salamanca, y entre sus publicaciones destacan los libros Detalle, ritmo y sintaxis en la poesía de José María Eguren, del 2017, y Forma y sentido en la poesía de Ricardo Silva Santiesteban, del 2018. El título de su comunicación es El estilo de Don Luis de Góngora como material poético en la poesía de Javier Sologuren. Cuando quieras. Buenas tardes. Primero quisiera agradecer a la Cátedra Góngora por haber organizado este congreso de tan alto nivel, ¿no? A Joaquín Roses, a Beatriz y a toda la organización. Bueno, ahí está el título de la ponencia, ¿no? Lo he cambiado un poquito. El estilo de Luis de Góngora como material poético en el primer Javier Sologuren. En palabras menos altisonantes, este trabajo se pregunta cómo, por qué y en respuesta a qué Javier Sologuren compone algunos de sus primeros poemas con rasgos estilísticos reconociblemente gongorinos, ¿no? Como veremos, hay lo que el profesor Joaquín Roses había llamado una recepción crítica y además una recepción creativa de la poesía gongorina. Javier Sologuren, quien tienen aquí en pantalla, nace en 1921 y muere en el 2004 y es, junto con Jorge Eduardo Eilson y Blanca Varela, uno de los miembros más representativos de la generación poética peruana de 1945. Su figura es importante por multifacética, erudito e influyente crítico, editor, difusor de la poesía peruana y traductor de diferentes literaturas. Su obra poética, 60 años de creación constante, se reúne bajo el nombre de Vida Continua y nos muestra la versatilidad formal y la renovación estilística como necesidades expresivas de su autor. El caso es que los primeros poemas, los poemas que se reúnen en el primer libro de Javier Sologuren, llamado El Morador, de 1944, llaman la atención por el uso de formas estróficas y por la aparición de, digamos, abundantes giros estilísticos que pueden reconocerse en la poesía española áurea y especialmente en la de Luis de Góngora. Como muestra, nosotros vamos a estudiar el poema Décimas de Entresueño, ¿no? Son 4 décimas que tienen ahí en la hojita, y del cual voy a leer solamente la primera estrofa, por temas de tiempo, obviamente. Si suspendida arena, nuevo mundo, nace pronta en elipse aclimatada, el silencio recoge despuntada su espina de fragor que no circundo, y en crecida marea me confundo, naufrago en olivar y renacido, a cuestas de sus ramas verdecido, recuerdo acaso la virtud del verde, descanso de la vista que se pierde, en sueño rondador no repetido. Sologuren conocía bien la poesía española del siglo de oro, lo que se demuestra en sus diferentes estudios literarios. A ver si pasamos. Él mismo reconoce estas lecturas y Eilson, amigo suyo de juventud y del barrio, atestigua la importante influencia de Góngora en este primer Sologuren. Con seguridad entonces podría decirse que era consciente de las coincidencias que voy a mencionar.
resumamos con una enumeración aquello que ya habremos notado en la lectura. Primero, en cuanto a la sensibilidad, ¿no?, la plasticidad de la selección léxica y la creación de imágenes ha sido un rasgo siempre señalado en la poesía de Góngora y que también está presente en estas décimas de entresueño. Deriva de esto el uso abundante de la metáfora y especialmente de la metáfora de aposición, ¿verdad?, que tan cara era a Luis de Góngora. Luego, la extensión de la construcción sintáctica, ¿no?, periodos largos y con incisos. Algunas fórmulas, como el inicio con condicional de sí, la bimembración del endecasílabo. Y en cuanto al léxico, aunque podría señalarse la abundancia de palabras con raíz latina, me parece más importante anotar la cantidad de adjetivos de verbales que, según Sobejano en su tesis sobre el epíteto en la poesía española, son pues característicos del estilo gongorino. Además, algo bastante preciso, el uso del verbo confundir con su sentido, digamos, con el sentido etimológico, ¿no?, de mezclarse. Entonces Sologuren dice, en crecida marea me confundo, no de confundirse mentalmente, sino de mezclarse en la marea. Estas coincidencias se van a multiplicar en los demás poemas, en las demás décimas y en los demás poemas del Morador, y le dan ese aire a Góngora, ¿no?, que tiene la poesía de Sologuren. Entonces vamos a pasar a la primera parte breve, son 4 partes muy breves de la exposición. ¿Por qué de pronto Góngora? ¿No? No es ni de pronto ni el porqué es muy claro, ¿no? La razón de que Góngora se pusiese en el horizonte de la poesía peruana del 20 es la reivindicación gestada por el Grupo Español de 1927. Asumo que todos conocemos la historia, yo solamente quiero rescatar algunos puntos. La generación del 27 propone una modernidad poética en que la tradición española tiene un lugar activo. 2 son los elementos característicos del grupo que explican ese clasicismo, según Luis Cernuda. Primero, el antirrealismo, que es el deseo de crear a partir de la poesía una realidad nueva, sea esta personal o absoluta. Y segundo, a partir de este antirrealismo, la metáfora surge como la mejor opción. Los poetas del 27 encuentran en las metáforas complejas y atrevidas del cordobés signos de doble lectura, una lectura clásica, hecha sobre la relación lógica con un fenómeno de la realidad, y otra más bien moderna, de imágenes que se asocian por las sensaciones evocadas, libres de lógica y creadoras de otra realidad. Este clasicismo se funda también en la estética idealista en boga, gracias a la cual las obras del pasado serán vistas como hechos estéticos actuales. Los poetas de la época verán la tradición como proceso vivo y renovado, del cual se puede elegir para componer nuevas obras originales. Pasamos a la segunda parte. La lírica áurea en la poesía peruana del siglo XX. El influjo del clasicismo de los poetas del 27 fue inmediato en el Perú. La década del 30, que fue discusión sobre el carácter de la poesía peruana del momento y la influencia de Góngora, ¿no?, tiene pues este tema como uno de los criterios principales para definir qué cosa es la modernidad y qué cosa no es la modernidad. Pero ¿qué se entendía entonces por lo gongorino y cómo es que se apreciaba en las obras? Voy a citar 2 casos muy brevemente. El primero es el de José Jiménez Borja, ¿verdad? Bueno, y esto que voy a decir está en su tesis Elogio de Don Luis de Góngora, de 1929. ¿Sí? José Jiménez Borja sostiene que, a diferencia de los imitadores de siglos anteriores, los gongoristas del siglo XX hacen de lado la epidermis, él mismo dice epidermis culterana, y apuntan a conseguir la esencia gongorina que está en repoblar de metáforas un mundo. La metáfora, entendida como figura nuclear, no como adorno, sino figura nuclear del poema, será la nota que une a Góngora con los poetas nuevos. Voy a leer esta cita, ¿no? Ojo que todo esto está en una tesis, el tono es bastante peculiar para las tesis de ahora, ¿no? En función de la nueva estética ha nacido, pues, la poesía poética y no el romanticismo, el dolor o el amor poético. Porque el poeta comienza donde el hombre acaba y la poesía es el álgebra superior de las metáforas. La circunferencia invade en consecuencia el círculo como la metáfora, antes exorno y lentejuela epitelial, invade el cuerpo hasta hacerse su vértebra. Corrijan inmediatamente los manuales esa inserción de la metáfora entre figuras de la elegancia. Corrijan, porque la nueva metáfora es jovial y va a reírse con desgarro. Corrijan,
Hay para el arte nuevo cosas bellas y cosas embellecidas. Corrijan que está sonando otra vez la hora de Góngora. Muchos de los poetas tenidos en la época por gongorinos, llamemos a Javier Abril, Martín Adán, los hermanos Ricardo y Enrique Peña Barrenechea y Emilio Adolfo Westphalen, son considerados por Sologuren y sus compañeros de generación, Salazar Bondi y Eilson, dentro de la antología La Poesía Contemporánea del Perú, que es una antología de 1946, donde definen los valores de la poesía de su propia generación también. El caso más relevante es el de Ricardo Peña Barrenechea. Este luce un vasto conocimiento de los estudios más recientes de la época sobre el gongorismo y discute su relevancia para la literatura peruana. También hace un distingo entre Góngora y el culteranismo gongorista. Lo culterano es, cito, la afectación y el mal gusto, la paradoja, la sonoridad, el abuso de la metáfora, vueltos fórmula fija. Cierro cita. Peña sostiene que frente a esto, la literatura peruana ha preferido la limpieza del poema y limitar lo culterano, en pro de una sensibilidad que cultiva, ya no el tropo o el tic lingüístico que reviste una realidad prosaica, sino la imagen espontánea, pura y esencial. En 1932, Ricardo Peña va a publicar el poemario Eclipse de una tarde gongorina y burla de don Luis de Góngora. Sologuren, que a este efecto es sobrino de Peña, ¿no? Sobrino por línea materna, distingue acertadamente que de la lengua de Góngora, Peña no retiene la acrobacia gramatical, sino que lo que guarda del cordobés es la riqueza sensorial y el colorismo del léxico y las, abro cita nuevamente, ágiles metáforas en concisos saltos de color. Paso a la tercera parte, penúltima. La tradición y el gongorismo para Javier Sologuren. Varios textos de Javier Sologuren muestran una concepción semejante a la de los poetas del 27, la tradición como fenómeno vivo y materia de nuevas creaciones. Sologuren en este aspecto es bastante idealista y ve en la literatura un hecho vivo y universal. Acerca de Góngora, en Góngora, cito, hallamos clara prefiguración contemporánea en la rigurosa pasión por lo puramente estético, tanto como en la virtud de su magia verbal. Su tesis doctoral, ¿no?, que analiza en parte la poesía de Carlos Germán Belli, ve en este el uso de elementos culteranos en la sintaxis y en el léxico. Y Sologuren concluye que la originalidad de la elaboración de Belli está en lo que él llama hibridismo. Los materiales culteranos moldearán temas modernos y sociales, mezclados con aportes de la vanguardia. La epidermis lingüística culterana no es, como es para Peña o para Jiménez Borja, despreciable en el caso de Sologuren. Relevante es también su artículo titulado Gracián y la agudeza por alusión. Sologuren comenta el concepto de alusión que da Gracián en Agudeza y arte de ingenio, con relación a su pertinencia para definir el simbolismo de Mallarmé. Para Sologuren, las ideas de Gracián apuntan principios del simbolismo, por ejemplo, en sus postulados en favor de la dificultad del lenguaje y también en su definición de la alusión como artificio de referir un objeto, no declarándolo directamente ni del todo, sino apuntándolo con misterio. Así, cito, la obra mallarméana siempre ha de ser una pura e inagotable alusión. Pero si la alusión de Gracián está destinada a develar su ingenioso nexo, la de Mallarmé está destinada a quedar en la oscuridad, lo que la hace una alusión total. Indirectamente lo que está haciendo Sologuren, además de claro en este artículo menciona al inicio a Góngora, es comparar a Mallarmé con Góngora, puesto que recordemos que Gracián, para definir el concepto por alusión y especialmente el concepto de misterio, toma ejemplos de la poesía del cordobés. Es así que su artículo se constituye en una postura dentro del conocido debate sobre las equivalencias entre la poesía de Mallarmé y de Góngora, abierto durante las primeras décadas del siglo XX. Dámaso Alonso es quien va a... Vamos a ver. Aquí está. Dámaso Alonso es quien va a analizar esos paralelismos en un artículo publicado en 1932 que se llama Mallarmé y la poesía contemporánea. Pero va a concluir que toda coincidencia entre el francés y el cordobés es adjetiva,
cuando Góngora y Mallarmé son opuestos en lo esencial. Cito: para Góngora, el mundo de representaciones estéticas es un complejo formado, preexistente, tradicional. Para Mallarmé es un mundo inexistente que se está formando y deshaciendo en todo momento de intuición poética, vario, nuevo siempre, cambiante. Alonso es categórico en la contraposición. Sologuren, en cambio, enfatiza que existe una coincidencia potencial en cuanto a las posibilidades retóricas y verbales, pero que cada autor se distingue por los fines que está persiguiendo. El gongorismo del Sologuren inicial fue una toma de posición respecto de la validez y modernidad de Góngora. Así, frente a Peña y Jiménez, validará tanto el uso de la metáfora como la epidermis culterana. Frente a Alonso, y haciendo gala de su idealismo, demostrará que para la experimentación formal todo es posible, incluso la unión de Góngora y Mallarmé. Esto tiene sentido si observamos que la generación de Sologuren busca siempre una posición propia y directa sobre lo que es la modernidad poética. Pasamos al último punto. El gongorismo de Décimas de Entresueño. Décimas de Entresueño es un poema difícil porque no dice de qué está hablando y más bien oculta aquello de que habla. La elipsis del sujeto, propia tanto de Góngora como de Mallarmé, los cambios inusitados de persona verbal, la imprecisión semántica de los marcadores textuales, hacen de este poema difícil. Además, el asunto, o sea, la historia que trata el poema, se traza sobre un transcurrir bastante borroso, marcado más bien por la superposición de imágenes que por una narración clara. Y es que con ello, el poeta busca construir una alusión que se extiende a todo el texto, pues evita mostrar directamente sobre qué trata. Responde con ello a la máxima de la teoría poética de Mallarmé, que es: nombrar un objeto es suprimir las 3/4 partes del goce del poema que se obtiene al irlo adivinando poco a poco, sugerirlo. Ese es el sueño. Algunas imágenes diseminadas en el poema nos permiten rehacer su asunto. Se tiene, por ejemplo, que el yo lírico invita a una oruga a transformarse en mariposa y alzar vuelo. Esta mariposa es, a su vez, metáfora de la escritura poética, porque es papel alado que prende fuego en la palma de la mano. Entonces, la elipse aclimatada de la primera décima se entiende como alusión geométrica del capullo en que nace la mariposa. El poema, pues, presenta una ilusión de doble nivel. Primero, el poema alude muy borrosamente a una oruga, y la oruga, a su vez, es una metáfora de la poesía, de la escritura poética. Décimas de Entresueño se lee como un arte poética. El enunciante lírico plasma una concepción compleja de la escritura del poema. La metáfora de la oruga sintetiza su idea. Primero, la poesía, como una oruga, se va haciendo poco a poco, y luego esta permite volar hacia ese nuevo mundo creado por el lenguaje con su propia lógica. Ese nuevo mundo es el mundo del interior del sujeto y sigue la lógica de los sueños. Por eso el título, Décimas de Entresueño, ¿no? Y las constantes referencias a los ojos cerrados. Reproducir esa otra realidad onírica supone un lenguaje propio en el que, de más está decir, muchas de las metáforas se fundan en relaciones ilógicas, ¿verdad? Sin embargo, los giros reconocidos como gongorino cumplen un papel también. Por ejemplo, hay una transformación constante del mar en vegetación, y por lo tanto del vuelo en navegar, que se basa en una asociación cromática, muy propia de las bases metafóricas gongorinas. Por otro lado, el periodo extenso permite la fluidez de elementos inusitados que conforman ese nuevo mundo. Y asimismo, los adjetivos de verbales que habíamos dicho que eran señalados por Sobejano como propios de la poesía del cordobés, ¿verdad? Cargan de dinamismo estas imágenes metamórficas. Por último, la décima es también útil a estos efectos. Citando rápidamente a Wagner, la décima vendría a ser una estrofa de 10 versos, ¿verdad? Octosílabos, ¿cierto? Ordenados en un esquema de 4 rimas consonantes. Desde que fue cultivada, pues, por Vicente Espinel, obviamente viene de antes la décima, en el siglo XVI, la décima es una de las estrofas más populares de la poesía española por su capacidad de unidad y concentración temática.
La composición adopta una división fija. Los 4 primeros versos proponen un tema que los 6 restantes van a desarrollar. La forma se centra en una sola idea. En manos de Góngora, la décima tendrá esta redondez característica, no solo por la unidad y estrechez temática, sino especialmente por los juegos plásticos y de ingenio con que las compone. Frente a este molde, Sologuren solamente va a respetar la rima. Su décima es una forma expansiva y no una forma cerrada. No respeta la división 4-6, en ninguna van a ver ahí, ninguna de la décima respeta el 4-6, porque no procede el esquema proposición-desarrollo. Antes bien, sus décimas se constituyen de la profusión de ese otro mundo onírico anhelado por el enunciante y constantemente amplificado. De hecho, su tema mismo ni siquiera es sintético, sino que va desarrollando diferentes aspectos sobre la poesía. Además, prefiere el endecasílabo porque concede mayor comodidad al brote metafórico y le permite practicar la bipartición del verso y las antítesis del Góngora de los sonetos y los poemas principales. Asimismo, Sologuren usa la rima no para suscitar relaciones semánticas, sino para dar validez a ese mundo nuevo. La semejanza fónica es aquí muestra de la pertenencia, consecución e identidad entre esas imágenes que en la realidad extratextual no se relacionan. Por último, van las conclusiones. Javier Sologuren pues se inserta en este debate, tanto peruano como internacional, sobre la modernidad de la poesía de Góngora. Lo gongorino de sus poemas nace pues de una posición. Frente a Dámaso Alonso demuestra que el lenguaje es lo suficientemente lábil como para unir esos dos estilos que para Alonso son absolutamente opuestos, mientras que frente a Peña y Jiménez Borja demuestra que los rasgos del culturalismo pueden desempeñarse orgánicamente en la nueva poesía. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Renato, por ajustarte al tiempo y por tu magnífica comunicación. Para concluir esta segunda mesa del Congreso, contamos con la presencia del profesor Enrique Ortiz Aguirre de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en lengua española y sus literaturas por la Universidad Complutense, obtuvo el diploma de estudios avanzados en literatura hispanoamericana, supongo que allá también en la Complu, y es profesor asociado en dicha universidad, donde imparte las asignaturas relacionadas en lengua y literatura. Además, que es funcionario de carrera y jefe de departamento del Instituto de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid. Ha participado y organizado congresos y seminarios en distintas universidades, así como ha publicado ediciones críticas, artículos, monografías sobre sus temas de especialidad. Su ámbito de investigación se enmarca en la literatura finisecular, la literatura de los siglos de oro, los estudios comparados y en las relaciones entre literatura y erotismo. El título de su comunicación es Gongoritmos, en Un cuervo imposible, del poeta salvadoreño André Cruchaga. Cuando gustes. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias a la Cátedra Góngora y a la organización de este magnífico Congreso Internacional. Bueno, la sombra de Góngora, como sabemos, es alargada y quizá lo que llama más la atención es que en Hispanoamérica, ¿no?, en este recorrido diacrónico, podemos seguir localizándolo en un poeta vivo del siglo XXI que acaba de publicar otro de sus poemarios, en este caso Cuervo Imposible. Se trata del poeta salvadoreño André Cruchaga. Y bueno, me parecía especialmente interesante porque creo que la literatura centroamericana concretamente suele pasar un poco desapercibida y creo que la figura de este poeta prolífico es muy interesante, ¿no? Además, creo que tiene como interés la idea de distinguir entre imitación e influencia, que hemos traído y llevado en varias ocasiones en este congreso. Y sobre todo me interesaba el concepto de transformación creativa, que creo que es el caso de André Cruchaga. Muchos de los elementos que se han ido desgranando por aquí, pues bueno, de manera inevitable, pues aparecerán, ¿no? También en este caso. Sobre todo me parecía muy interesante el hecho de, bueno, intentar demostrar a través de los textos, concretamente, unas influencias que no se basan exclusivamente en el lenguaje o lo formal, sino que atacan también a los temas, ¿no?
Bueno, creo que es interesante recordar estos versos de Góngora. Lo artificioso que admira y lo dulce que consuela no es de aquel violín que vuela, ni de sotra inquieta lira. Otro instrumento es quien tira de los sentidos mejores. Bueno, creo que la fiesta de los sentidos, lo sensorial, la sinestesia, vamos a ver que tiene mucho que ver también con el concepto de entropía, de vacuidad, y creo que esto tiene que ver también mucho con el poeta. Además, pues bueno, he tenido el privilegio de que el propio poeta me pidiera escribir su prólogo, con lo cual, pues, doblemente agradecido, ¿no? Primeramente, pero de forma muy rápida, ¿no? La figura de André Cruchaga, pues, es sin duda un autor profundamente prolífico. Es increíble lo que realmente puede publicar este hombre. No sé, no me ha desvelado cuál es el secreto, pero es realmente increíble, ¿no? Es sumamente prolífico. Además, creo que tiene el interés, y aquí conecta directamente con Góngora, de ser una voz especialmente singular. Es decir, mientras que la poesía salvadoreña circula en torno al coloquialismo, la oralidad o el simbolismo acartonado, él nos propone un registro absolutamente diferente, y creo que Góngora tiene mucha culpa de ello, ¿no? Me parece que va a conectar con lo que hemos dicho anteriormente. Creo que efectivamente Góngora es un ingrediente fundamental en esta poesía, en la que encontramos también, sin duda, una influencia vanguardista enorme, ¿no? Y hay una reinterpretación de imágenes, pero la imagen o la metáfora como constructo, como elemento que no solo es material, sino también significativo, permanece en poemarios muy actuales, ¿no?, de estos autores. Además, bueno, pues seguramente, al menos vivo, es el escritor salvadoreño más conocido fuera de su país. Y me interesaba también bastante la idea de la búsqueda del poema total, que creo que también engarzaría con interpretaciones poéticas de Góngora, ¿no? Y luego, bueno, concretamente este poemario del que vamos a hablar brevemente, que es Cuervo Imposible, publicado en 2019, se convierte, es una pena, la palabra epítome yo creo que está bastante poco utilizada ahora, ¿no? Pero esta idea de resumir, compendiar y de plétora al mismo tiempo, ¿no? Realmente de saturar todos esos elementos, pues creo que la hace especialmente interesante. Bueno, este poeta salvadoreño no habla de poemas, dice que su Cuervo Imposible está conformado por 76 artefactos. La idea de artefacto me encanta, no habla nunca de poemas sino de artefacto, porque hace alusión a un trabajo artístico, laborioso, donde realmente el trabajo lingüístico y formal se convierte en un elemento fundamental, y se hace hincapié en ello, ¿no? Claramente. Creo que esto también tiene una relación evidente con las vanguardias. La autonomía de la obra artística pasa necesariamente por darle valor al significante e intentar deslindarlo de un referente real, ¿no? Y esto creo que tiene mucho que ver con esta exaltación gongorina, ¿no?, por parte de estos autores. Vamos a ver también que este Cuervo Imposible tiene muchísimos ecos, y entre ellos podemos reconocer el de Góngora, muy importante sin duda Whitman, desde el propio título, la figura de Poe. Hablaremos de San Juan, aunque sea muy brevemente. Es un poemario en el que, bueno, pues concurren, tal y como corresponde a la modernidad, múltiples voces en ella, ¿no? Y luego, bueno, creo que interesa mucho también el hibridismo, lo proteico, el verso torrencial. Vamos a ver que hay algunos elementos evidentemente que se separan. Por ejemplo, no hay un respeto de la métrica, por lo tanto tiene que haber una reconversión de esos elementos hacia otros derroteros, como es lógico, ¿no? Y luego lo que me resultaba de mayor interés es la idea de intentar unir ciertos mecanismos o técnicas que podemos encontrar en Góngora, pero que casan con un contenido, ¿no? Creo que esa idea de lo entrópico o de la sobreabundancia por saturación para intentar dar nombre a la nada también pone en contacto a Góngora con Cruchaga, como intentaremos demostrar ahora. Claro, en primer lugar lo que tenemos que reconocer es que el influjo gongorino puede ser muy variable. Sánchez Robaina, la cita es bastante larga, pero en fin, viene a decir lo que hemos estado comentando, ¿no? Las posibilidades son múltiples, desde la imitación, la paráfrasis, la parodia. En mi opinión, en el caso de este poeta, estamos ante la reelaboración, ¿no?, donde el influjo realmente aparece combinado con otros. Parece que la imitación
Es un primer momento muy importante, además, en el continente americano, sin lugar a dudas, pero que da poca originalidad, quizá con la salvedad de Sor Juana, que nos propone precisamente no una imitación, sino ya lo que llamaríamos un influjo o una transformación creativa. El caso de André Cruchaga, lógicamente, es ese. ¿Qué es evidente, no es necesario demostrar la influencia de Góngora en América, ni mucho menos, pero es verdad que Góngora no solo es, como dice Lezama Lima, un signo muy americano, ¿no? En fin, América y el neobarroco son muchos elementos, pero muy, muy rápidos de comprender, ¿no? Sino que además, y creo que en el caso de André Cruchaga especialmente, se convierte en un hálito profundamente innovador. Es decir, Góngora es sinónimo de originalidad y de innovación para los poetas hispanoamericanos, y por eso podemos seguir rastreándolo. No se vierte, efectivamente, como nos dice Sánchez Robaina, exclusivamente en una cuestión formal de bimembraciones o ocultismos, sino que realmente vamos a ver que hay una forma de comprender poéticamente y de manera creativa la construcción de imágenes, ¿no? Esto pasa por una diferenciación entre imitación e influencia que hemos abordado someramente, para quedarnos con la idea de influencia, ¿no? Y por lo tanto de transformación creativa. Es el caso que nos ocupa aquí, ¿no? ¿Qué puntos de contacto podemos encontrar de forma panorámica entre la poética gongorina y este poemario, pero vamos, la producción poética completa de André Cruchaga? Bueno, una concepción especial de lo poético, es decir, lo poético como una forma de conocimiento. Esto es una concepción nosiológica que podemos encontrar en Góngora y que encontramos también en André Cruchaga. Una forma de relacionarse con el mundo, interpretarlo y construirlo al margen de los referentes, aunque inspirados en él, lógicamente. Vamos a ver que el ritmo, la musicalidad y el cromatismo, reinventados, configurados de otra forma, son también fundamentales. Así como la idea de buscar la pureza poética en la propia esencia de la poesía, ¿no? En el extrañamiento de la expresión, por ejemplo, o en las relaciones insólitas. Vamos a ver que esto ocurre frecuentemente. La idea de la dificultad como algo laborioso resulta interesante, y veremos que, no sé, el término oscuridad, como sabemos, es siempre muy discutible porque depende también de la competencia del lector. Pero en todo caso, lo que encuentra André Cruchaga de interesante, la dificultad o en la interpretación por parte del lector, es la búsqueda también de un lector activo, es decir, un lector que también tiene que construir, de manera que tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que este versolibrismo de André Cruchaga, que nada tiene que ver con la métrica gongorina, sí que vemos ciertos puntos de contacto con versos excesivamente largos que, bueno, en el decir de García Lorca, en ocasiones pues tenían que ser cultos o tenían que construirse con peso, ¿no?, a su parecer. Y vamos a ver que eso sí lo podemos encontrar en la poesía de André Cruchaga. Y quizá interesantísimo, también ha salido antes, la idea de la metáfora como una espina dorsal de la creación poética, ¿no? No realmente como un elemento artificioso, sino constructivo, demiúrgico. A través de él se construyen otras muchas cosas, como por ejemplo la sensorialidad o la sinestesia. ¿Por qué esta sobreabundancia de metáforas? Bueno, en el caso gongorino pues seguimos dándole vueltas, no es ni mucho menos sencillo, pero en fin, parece que el horror vacuo y barroco, el engaño y desengaño de los sentidos tenga bastante que ver con todo ello. Y bueno, en el caso de André Cruchaga podemos relacionarlo directamente con la entropía. Vamos a ver que hay un pozo existencial en su poesía, intentaremos demostrarlo con algunos fragmentos concretos, ¿no? Por lo tanto, hacemos hincapié en la imagen, en la construcción metafórica, por encima de cualquier otro elemento, aunque vamos a ir desglosándolos ahora poco a poco. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para intentar mostrar esta influencia vamos a acudir tanto a cuestiones de lenguaje como de temas, ¿no? Y vamos a ir viendo poemas de André Cruchaga que pudiesen ajustarse a este esquema, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales de la poesía gongorina podría ser el de la resurrección aplicación al castellano de vocabulario de cultismos. Bueno, llama la atención que en fragmentos poéticos de André Cruchaga podamos encontrar esto de una forma significativa, ¿no? Y que realmente prolifera, como por ejemplo en este fragmento del poema Rictus de Longin. La propia palabra rictus del título del poema ya nos indica en el ámbito en el que nos movemos, ¿no?
Allí, con el tacto inevitable, la lengua hunde los silencios en su hechicería, los dedos derriten el estertor del césped, te palpo y renazco en tus garras sedientas. Allí en tu pecho cae la luz abisal, pese al resplandor mortuorio que nos acecha, a esta fluctuante turbación de dientes que con su insania nos anhela para hacernos descender a lo impuro. Bueno, la concentración realmente de estos cultismos sería un elemento. No aparece solo en un poema de Cuervo Imposible, sino es bastante frecuente. Ocurre en este otro fragmento del mismo poema, ¿no? Vigilias, escapulario, vísperas, nefasto, memorándums, ¿no? Donde aparece realmente un gusto por la palabra, por el cultismo, por la raíz latina, pero de una forma significativa, ¿no? Además, es curioso el hecho de comprobar que las palabras tenidas por vulgares o más frecuentes puedan adquirir un uso culto. Veremos que esto en los temas se transforma entre lo mítico y lo popular. Bueno, eso que podemos encontrar en Góngora también lo encontramos en André Cruchaga. Nos abate el mercado de pulgas de las ideas cuando la palabra es un laberinto de veleidades, una rueca de cieno que hay que seguir con la risa, casi con la unanimidad vegetal de la sangre. Bueno, encontramos que palabras que pueden ser comunes, que pueden rodearnos de una forma frecuente, adquieren un uso totalmente otro, distinto. El caso de pelambre, sobremesa o charco también sería significativo en este sentido. Se ha hablado largo y tendido acerca de la perífrasis, ¿no? La alusión, el dar un rodeo para decir algo, y esto también ocurre en André Cruchaga con mucha frecuencia, ese sueño sin piedad, por donde bebemos las almohadas húmedas de los anhelos, ¿no? Esta manera de intentar ir rodeando lo que se quiere decir, quizás para decir la nada, ¿no? Para atender a la poética de lo inefable. Los giros no usuales, por ejemplo, la complejidad expresiva, podemos encontrarlos en fragmentos como Taburete de la sombra que no sabe qué es sombra y guarda en su alacena armarios de desahuciados diccionarios, titánicas erratas, jugando a la ternura, donde encontramos también la complejidad expresiva, ¿no? Muy del gusto de Góngora. El propio poeta reconoce esa influencia absolutamente inevitable, ¿no? Hay más elementos. El hipérbaton o la ausencia de nexos relacionantes podemos verlo en varios de sus poemas. Por ejemplo, Sin opciones, Más que la piedra oscura, donde vemos un desorden absolutamente claro. En la incertidumbre nos acecha el óleo de la muerte, siempre muy significativos en torno a la construcción poética, ¿no? O las palabras emergen como brasa de ásperos patíbulos, alada dentro de los días, a veces intangibles del relámpago, donde se produce realmente un descoyuntamiento muy similar al que encontramos en esos poemas. Así como la ausencia que hemos comentado de nexos en ocasiones, ¿no? La calle hoy tiene su propio rostro, nos muerde su bramido de muerte, donde las pausas hacen las veces de esos elementos, ¿no? En cuanto a los elementos sintácticos latinos, voy más o menos rápido, pero bueno, el hecho de dejar el verbo al final de cuántas temperaturas nos hacen padecer, o el ablativo absoluto, congregada la lluvia, nos introducen también en ciertos mecanismos concretos del gusto gongorino, ¿no? La sensorialidad es sin duda otro de los elementos fundamentales. Vemos cómo hay una explosión de sentidos en esta poesía. Por ejemplo, en Antesala del páramo, el quiasmo aturde mi camino, antípoda del frío sin herradura, donde encontramos que se mezclan todos los sentidos, desde lo visual, lo auditivo, lo táctil, y esa sensorialidad se convierte en una auténtica eclosión, ¿no? Donde la agonía jadea desmayos y sudores. Vemos que esto es permanente y muchas veces en absoluta connivencia con otra serie de recursos, como no puede ser de otra manera, ¿no? La condensación expresiva, también hemos hablado de ella, la idea de poder condensar en fragmentos realmente mínimos una información enorme, ¿no? Realmente que supera con mucho su propia expresión. Sé, sin embargo, que también la simplicidad duele, el país es este dolor en mis ojos, en fin, ciertas condensaciones expresivas que vamos a ver continuamente en este poemario.
Hemos hablado también del desbordamiento conseguido mediante la metáfora y su profusión, ¿no? Pero como decimos, no desde un punto de vista meramente artificioso en el sentido exclusivamente formal, sino constitutivo, ¿no? Demiúrgico, que comentábamos antes, hasta el punto de que realmente recupero estas palabras de García Lorca, ¿no? En torno a la poesía, a la imagen concretamente de la poética de Góngora, cuando dice que, bueno, inventa por primera vez en el castellano un nuevo método para cazar y plasmar las metáforas, y piensa, sin decirlo, que la eternidad de un poema depende de la calidad y trabazón de sus imágenes. Esta creencia la tiene también, sin lugar a dudas, André Cruchaga, ¿no? Marcel Proust, dice el propio Lorca, dijo sobre la metáfora: solo la metáfora puede dar una suerte de eternidad al estilo. Este mismo predicamento parece que es el que acoja André Cruchaga en su poemario. La necesidad de una belleza nueva y el aburrimiento que le causaba la producción poética de su época, desarrolla en él, nos referimos a Góngora, una aguda y casi insoportable sensibilidad crítica. Parece que este mismo síntoma es el que tenga precisamente André Cruchaga a la hora de afrontar su poemario, buscando una voz original, distinta. Vemos esa superposición de imágenes que nos incita hacia la entropía en fragmentos como este, ¿no? Para mí, para vos, cada calle nos borra la esperanza, salvo el laberinto de la muerte, nada más nos acompaña en la travesía. Cada transeúnte es un grito entre grises, incluso encontramos la literación o el gusto por lo sonoro. Esto es permanente y constante. El laberinto de la oquedad ocurre otro tanto. En la llave del obsceno, lo abyecto y los días ajados, el poder que lo transgrede todo, la muerte allí, en el hilo del semen de los demonios, el tiempo en la pesadilla de los crucifijos, el mundo oscuro de los murciélagos, el homicidio para desterrar al enemigo en medio de la truculencia de los delirios del poder. Bueno, los ejemplos son permanentes en la que la superposición de imágenes se convierte realmente en un constructo, no simplemente en una figura más. Es permanente y constante. Evidentemente se mezclan otras influencias en ella. Hemos hablado de algunos rasgos desde el punto de vista formal, pero en lo temático también ocurre. La recreación poética de los mitos clásicos vuelve a aparecer también en este poemario de André Cruchaga, donde aparece Dafne, aparece Pandora o tenemos Antígona. Es un elemento más, pero digamos que orquestado en lo holístico potencia, da más sentido a esta influencia, ¿no? Comentábamos antes en los temas también la simbiosis de lo mítico y lo popular, y al revés, pues esto también ocurre, ¿no? Lo que hemos visto en ese viaje entre los cultismos y las palabras más cotidianas ocurre también entre lo mítico y lo que podemos considerar cotidiano, ¿no? Todo es posible, esperar que desaparezcan los inviernos de casa. Cada inclemencia me roba la claridad de la vista. Cada risa pestañea en la lengua con un tambor de cuero. Bueno, volvemos a ver de nuevo estas perífrasis de las que hablábamos antes y elementos de la realidad cotidiana devenidos míticos en su poesía, ¿no? Incluso en poemas en prosa, ¿no? Donde encontramos también este mismo hallazgo del mismo poemario del que estamos hablando, ¿no? ¿Qué más podemos decir en lo poético? Claro, hablar de nihilismo en Góngora, sin lugar a dudas, es un anacronismo, pero sí que vemos un pozo de existencialismo, un gusto por mencionar o poetizar sobre la nadería que puede ser la vida humana y, por lo tanto, lo entrópico, que vemos que también tiene muchísimo peso en la poética de André Cruchaga, como por ejemplo en este poema, ¿no? Al caminar, cuantos zapatos vacíos, de espaldas, roto el pulso de las tragantes, la música fúnebre, ¿no? En fin, encontramos muchos elementos en los que la poesía pretende nombrar esa nada, ese existencialismo, el escombro. Hemos dejado de ser para ser nadie en la nada, nadie, que también aparece en la poesía gongorina. En conclusión, bueno, podemos destacar varias conclusiones rápidas, pero es evidente que Góngora es un aliento de novedad para la poesía hispanoamericana, y estamos hablando del siglo XXI, sin lugar a dudas. El propio André Cruchaga reconoce ese aliento, esa ventilación de la poesía salvadoreña a través de esta influencia transformadora, que habla de una influencia y no de una imitación, evidentemente, ¿no? Es cierto que Góngora es un autor peligrosísimo desde el punto de vista en que agota una línea, pero ciertamente si de la imitación pasamos a la transformación creativa, creo que estamos en otro orden de cosas, ¿no? Como hemos mencionado aquí, en el caso de Sor Juana, Lezama, en fin, y tantos otros. Y además,
no solo es una innovación o la idea de encontrar una originalidad, sino algo radicalmente moderno que realmente nos reconcilia con una poesía radical, no que esté al servicio de otra cosa, sino por la pura poesía, ¿no? Bueno, algo de bibliografía y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Enrique. De nuevo, otro ejemplo de respeto escrupuloso del tiempo marcado. Esto nos deja margen para el debate, para los comentarios y las apreciaciones del público. Sí, Joaquín. A ver, yo primero quiero felicitar a los 3 participantes en esta mesa de comunicaciones, porque además con sus intervenciones han completado algunas de las cosas que no se han dicho en ponencias y que tienen que ver con la influencia de Góngora no solamente en el 20, sino en el 21. O sea, con un recorrido que iría desde los años 30 pues hasta el mismo año en que se ha celebrado el Congreso, ¿no? Porque El Cuervo Imposible me parece que está publicado este mismo año, ¿no? Sí, 2019. Entonces, yo felicito a todos. Hay cosas que me interesan más que otras, así que voy a ir haciendo comentarios, ¿no? Bueno, supongo que Jaime conoce, viniendo de Sevilla, los importantísimos trabajos de Gema, ¿no? Que son imprescindibles. Por si acaso se le ha escapado este que yo citaba esta mañana, publicado en Córdoba, pues solamente me lo tienes que pedir. Si no lo tuvieras, pues bueno, tienes a Gema aquí también, para que te lo haga llegar. Bueno, incluso, no me queda el libro completo, fíjate, hay pocos ejemplares de ese libro. Pero bueno, creo que es imprescindible, ¿no? Tienes aquí pues a la persona que posiblemente sabe más de Lezama Lima, ¿no? Y bueno, claro, me ha interesado todo lo del universo metafórico en relación a... porque se conecta precisamente con algo de lo que yo he dicho, de lo que me ha dado tiempo a decir en la ponencia de hoy sobre Severo Sarduy. Y luego, además que hemos tocado varios países, ¿no? Cuba, Perú, El Salvador... y la conferencia de Renato, bueno, la ponencia de Renato me ha parecido muy buena, porque bueno, yo creo que ahí hay un montón de material, incluso para una tesis doctoral sobre el gongorismo en el Perú en el siglo XX, ¿no? Hay un peruano, Carlos Germán Belli, ¿no? Que bueno, que está muy conectado al siglo de oro por las formas estróficas, todo. Quizá yo siempre en las carpetas que tengo tengo ahí algunos datos, algunos materiales, pero uno empieza a acumular y no hace otras cosas. Pero claro, todo ese recorrido que has trazado, bueno, Westphalen, por supuesto, que es un grande, ¿no? Y los 2 testimonios que nos ha dado en fotocopias, todo esto es muy interesante, ¿no? Y claro, me ha interesado, como no, todo lo del aspecto métrico de la décima, porque efectivamente hay modificaciones sobre el modelo tradicional de la décima, no solo por la conversión del octosílabo en endecasílabo, sino, que es lo que me parece más llamativo, lo del no respetar la diferencia semántica entre los 4 primeros versos y los 6 siguientes. Claro, así se supone, yo lo has explicado muy bien, ¿no? Se trata de una actualización de la décima, pero se supone que la construcción de la décima es más difícil, porque la clave de la construcción de la décima es que la sintaxis tiene que separar lo que la métrica, el sonido, une, porque el verso 4 y el 5 tienen la misma rima. Claro, al renunciar a eso, no podemos decir que esté haciendo un ejercicio de dificultad, pero contra eso también Sologuren pues, es innovador, propone algo distinto, ¿no? Y más en consonancia con lo que sería la poesía del 20, ¿no? Donde no debe respetarse una exposición de un tema en los 4 primeros y un desarrollo en los 6 siguientes. A ver, más cosas. Bueno, sí, a mí me ha llamado la atención de este libro, que por cierto es tan apocalíptico, ¿no? Me parece que pertenece un poco a ese tipo de poesía apocalíptica, ¿no? Y por esa vía he pensado en las conexiones con Parra, porque tú has citado has citado artefactos, ¿no? Que los denomina artefactos. Y claro que pensamos en Artefactos de Parra, 1972, si no recuerdo mal. No sé si habría alguna conexión, no parece,
pero cuando aparece el vocablo artefactos, inmediatamente pensamos en ese libro de Parra. Y luego creo que has utilizado con buen criterio, muy rápido al final, la imagen poética de Góngora, esa famosísima conferencia de García Lorca, que es una auténtica mina, porque los poetas llegan mucho más rápido, ¿no?, que los críticos. No sé, hay algo, todavía hay un misterio ahí, esas intuiciones poderosas que luego van a desarrollar los críticos. Y ahí García Lorca, en el año 25, si no recuerdo mal, 26, me parece que es del 26, fue una conferencia primero, pues está teniendo intuiciones sobre cómo funciona la metáfora en Góngora, que ni siquiera luego el propio Dámaso Alonso pudo desarrollar, porque Dámaso Alonso, en su tesis doctoral, La lengua poética de Góngora, lo que se queda en el tratamiento del cultismo, de cultismos y bueno, hipérbatos, pero había una segunda parte dedicada a la metáfora que no se pudo, no publicó nunca. Por cierto, que me he acordado también lo de la alusión y elisión. Hay un famoso artículo, ¿no?, Alusión y elisión en Góngora, para la comunicación de Jaime. No sé, yo creo que con esto ya he hecho mis comentarios y observaciones a las tres comunicaciones y vuelvo a felicitarles. Si queréis hacer alguna apreciación al respecto. Sí, no, coincidir plenamente en la mención que ha hecho a Nicanor Parra, Vicente Huidobro, son huellas evidentes ahí. Creo que tiene que ver con ese influjo que hemos estado comentando, esa unión entre Mallarmé y Góngora, de la que yo creo que se deriva todo lo demás. Que hay un artículo también que, si le interesa, le puedo mandar por correo electrónico, porque aquí se hizo un foro de debate Góngora Hoy dedicado a Góngora y la literatura contemporánea, allá por el año 2001 puede ser, o 2002, no recuerdo. Entonces un profesor de la Sorbona, Jean-Pierre Thiembre, presentó otra vez una visión muy crítica del viejo debate sobre Góngora y Mallarmé. Pues sí, si no conoce el artículo, porque bueno, los libros se distribuyen, pero algunos más que otros. Entonces yo le puedo facilitar una copia si me la pide por correo. Muchas gracias. Sí, claro. Sí, quería explicarles brevemente lo de las otras hojitas, porque en una están algunos de los poemas de Solouren, en otro hay 3 páginas de un artículo de Pereira que se publicó en la revista 3, que dirigía José Jiménez Borja, justamente el que he citado, y que creo que usted lo citó ayer, me parece, cuando habló de esta revista 3, acerca de este artículo de Aurelio Miro Quesada sobre Góngora Góngora y el... Sí, no, era sobre Góngora y el Inca Garcilaso, sí, que está ahí en esta revista 3. Y el otro es el artículo sobre el gongorismo de Ricardo Peña Barrenechea, ¿no? Ahí tienen su opinión sobre Góngora y un poco polémica también. Bueno, pues si no hay más comentarios, creo que podemos dar por concluida esta segunda mesa de comunicaciones del Congreso, la recepción de Góngora en la literatura hispanoamericana. Asimismo, os emplazo a las 5:30 con la ponencia de la profesora de la Universidad de Alicante, Eva Valero. Muchas gracias.